Murió en ayunas y en ese momento trascendental desveló una verdad que el 99% de los cristianos desconoce. El cielo no se conmueve por el dolor del estómago, sino por la rendición del corazón. Ahora, escuchen lo que vivió en el otro lado. Me llamo Thales Rivenhart. Tengo 45 años y he compartido 21 maravillosos años de matrimonio con Ana. Juntos hemos criado a 2 adolescentes, Samuel y Clara, quienes son el centro de mi universo. Resido en Ashford, Kentucky, un encantador pueblo pequeño donde todos se conocen y las puertas permanecen abiertas, como un símbolo de confianza y comunidad. Mi labor como técnico informático en una escuela pública local me permite contribuir al futuro de nuestros jóvenes, mientras disfruto de la calidez de este lugar que llamo hogar. No era nada glamoroso, pero lo suficiente para cubrir mis gastos la mayor parte del tiempo. Los domingos, sin falta, me vestía con mi camisa bien planchada, adoptaba una expresión de devoción sincera y me dirigía a la iglesia. Allí, era considerado un ejemplo en oración, ayuno y compromiso. Muchos me admiraban y decían que era un hombre de fe, pero pocos podían imaginar lo que realmente sucedía en mi interior. Detrás de los versículos memorizados y las oraciones llenas de pasión, se escondía un alma frustrada. Un hombre que ayunaba era como alguien que golpeaba insistentemente una puerta cerrada, anhelando que Dios la abriera pronto y le dijera algo, cualquier cosa, pero siempre se encontraba con el silencio, ese silencio abrumador. Comencé a ayunar un día, luego 3, después 7. Probé el ayuno de Daniel, el parcial, el completo. Incluso llegué a beber solo jugo y agua durante 21 días, convencido de que eso aceleraría mi camino hacia el cielo. Era como si estuviera intentando forzar a Dios a moverse, como si mi esfuerzo pudiera obligarlo a responder. Lo más curioso de todo es que, cuanto más ayunaba, más distante me sentía de Dios. No lo digo con ligereza, sino con sinceridad. A pesar de mis esfuerzos por ayunar y orar, la sensación de que Él no me escuchaba se hacía cada vez más fuerte. Comencé a cuestionarme, ¿soy yo el problema? ¿Acaso me falta algo? Así que decidí intensificar mis esfuerzos. Empecé a ayunar los lunes, miércoles y viernes, compartía versículos en mis estados y publicaba frases como «El ayuno no es una opción, es un arma». Sin embargo, a pesar de todas estas acciones, mi alma se sentía cada vez más seca. Desde el exterior, todo parecía estar en su lugar, pero por dentro, solo anhelaba comprender dónde me encontraba realmente. Era un jueves por la noche cuando tomé la decisión que cambiaría mi vida. Comenzaría un nuevo ayuno de 14 días, solo con agua y jugo. Sería un desafío radical, pero estaba convencido de que esta vez Dios me hablaría. Sin embargo, no sabía que el cielo tenía planes muy diferentes para mí. En la mañana del 10º día, me desperté sintiéndome más débil de lo habitual, pero decidí ignorarlo, pensando que era solo parte del proceso. Esa noche, asistí a la iglesia y, al regresar a casa, me sentía exhausto. Después de darme una ducha, fue en ese momento ordinario que todo cambió. Lo último que recuerdo es un dolor agudo en el estómago y el frío del suelo del baño. Luego, un silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio diferente, uno que me permitió ver lo que nunca había comprendido y escuchar lo que pasé mi vida intentando forzar. No desperté como alguien que abre los ojos tras desmayarse. Fue algo distinto. Era como si mi conciencia hubiera sido transportada a otro lugar, sin cuerpo, sin peso. Allí, el tiempo parecía haberse detenido. Todo estaba en calma, pero no era un silencio doloroso. Era un silencio que contenía algo, como si todo a mi alrededor estuviera esperando que ocurriera algo. En mi interior, lo sabía, ya no estaba en la tierra. Curiosamente, no sentí miedo. Siempre había pensado que si moría, experimentaría miedo o desesperación. Pero allí había una paz profunda que me hizo quedarme parado, tratando de entender. Fue entonces cuando sentí una presencia. No vi luces brillantes ni ángeles. Simplemente me di cuenta de que alguien estaba conmigo. No era cualquier persona. Era aquel a quien había clamado tantas veces, por quien había ayunado durante días y buscado con tanto esfuerzo. Dios estaba allí, y aunque no podía ver su rostro ni su forma, lo supe. Entonces escuché su voz.
No era alta, pero sí firme. Cuando pronunció mi nombre, todo dentro de mí se derrumbó. No hubo juicio, ni reproches. Solo había verdad. Era como si me viera por completo y, aún así, me llamara con cariño. Me habló de manera sencilla, diciendo que había llegado allí con el corazón lleno de preguntas. Y era cierto, siempre había buscado respuestas a través del ayuno. Creía que cuanto más hambre tuviera, más cerca estaría de Dios. Para mí, el ayuno era casi un intercambio. Ofrecía mi esfuerzo y mis privaciones, esperando que Él actuara a cambio. Dios lo sabía. Dijo exactamente lo que nunca podría admitir, ni siquiera a mí mismo. Que ayunaba esperando algo, pero rara vez lo hacía solo para estar con Él. Eso me conmovió. Comencé a recordar mis ayunos. Los traté como llaves. Ayuné para sanar, para obtener dirección, para cambiar mi vida financiera, para enfrentar desafíos espirituales. Publicaba frases impactantes en las redes sociales como "El ayuno mueve el cielo". Pero allí, frente a Dios, me di cuenta de que quien necesitaba moverse era yo, porque el cielo nunca estuvo lejos. Yo era el que buscaba en la dirección equivocada. Dios me dijo con una calma que me desarmó: ayunas como quien llama a la puerta de una caja fuerte, pero yo soy padre, y a un padre no se le abre con esfuerzo. A un padre se le abraza con entrega. No sabía qué responder. Por primera vez en mi vida, su silencio tuvo sentido. Él no me estaba ignorando, simplemente no sabía cómo abordarlo. Entonces, dijo algo que me hizo llorar, no con lágrimas en los ojos, sino con el alma. Querías que hablara, pero no te callabas por dentro. Ahí lo entendí. Ayunaba, pero pasaba mis días distraído, ansioso, esperando una experiencia sobrenatural, sin jamás detenerme a pensar en lo más simple: estar con Él. No estaba ayunando por amor, estaba ayunando para obtener resultados. En ese momento, todo comenzó a cambiar. No por una revelación mística, sino porque vi claramente algo que había ignorado durante años. Estaba buscando respuestas de un Dios que solo quería ser mi Padre. Él no deseaba mi hambre, quería mi atención. Después de ese silencio lleno de verdad, Dios comenzó a enseñarme. Pero no lo hacía como un maestro con pizarra y tiza. Hablaba como un padre a un hijo cansado, sin prisas, sin fórmulas, solo con claridad. Y con amor me dijo: ¿crees que ayunar es no comer? Pero ayunar no es solo eso. Ayunar es intercambiar algo importante por algo aún más valioso. Luego me mostró una escena. Un niño de unos 10 años en el patio de recreo con su padre, sosteniendo un helado en la mano, feliz. Pero al ver sonreír a su padre, se detuvo, miró el helado y lo tiró. Se sentó en el regazo de su padre y permaneció allí en silencio. El padre lo abrazó con fuerza, y Dios me dijo: Él dejó el placer para ganar presencia. Eso es el ayuno. Eso me destrozó. Ayuné por objetivos como quien completa un maratón, pero nunca lo había hecho por anhelo. Nunca había dejado de comer solo para sentarme en el regazo de papá y quedarme allí. Siempre quise algo a cambio, y Dios lo sabía. Él continuó mostrándome imágenes. Una señora mayor, sola en una humilde cocina, que tomó el plato de comida de la mesa, se arrodilló y dijo suavemente: «Hoy solo quiero escuchar tu voz». Había poca comida, pero mucho amor, y en ese momento el cielo se derramó. Ella ayunaba por amor, no por resultados. Luego vi a un joven que decía que estaba en ayunas porque había abandonado Instagram. Dios me miró con una sonrisa triste y dijo: «Él cree que está ayunando, pero solo está descansando del ruido». Eso es bueno, es hermoso, pero no es ayuno. Es un propósito, y el propósito tiene valor, pero no lo confundas con aquello que rompe cadenas. Fue entonces cuando me mostró algo que nunca olvidaré. Un corazón desgarrado, dividido entre Dios y los milagros, las respuestas, el estatus. Y Él dijo: «Cuando el corazón está dividido, el ayuno no surge, porque no es un hambre de arriba, es un hambre disfrazada de la tierra». Eso me golpeó directo en el corazón. Comencé a entender que el ayuno no consiste en dejar el estómago vacío, sino en dejar el ego en paz. Se trata de limpiar la mesa de los deseos para que solo Dios pueda sentarse contigo, y la única conversación allí sea el amor.
terminó con una frase que aún resuena en mí. Cuando se ayuna solo con el cuerpo, el cielo guarda silencio. Pero cuando se ayuna con el corazón, llego incluso antes de que termine la oración. Después de que Dios me mostró lo que era el verdadero ayuno, hubo un tiempo de silencio, pero no era un silencio de desprecio. Era un silencio lleno de amor y comprensión. Era como si Él estuviera esperando que yo absorbiera cada palabra, y en ese instante, comenzaron a aflorar en mi mente los ayunos que había realizado. Los conteos, los calendarios, los desafíos, las publicaciones con versículos sobre el sacrificio, las oraciones fervientes. Todo esto se presentó ante mí con una claridad dolorosa. Fue entonces cuando Dios volvió a hablar, esta vez con una sencillez que me desmoronó. Has hecho muchas cosas bien, pero has dejado de lado lo más importante. Esas palabras resonaron en mi interior, porque en el fondo sabía exactamente de qué se trataba. Durante años, había abordado el ayuno como si fuera un deber espiritual, soportando el hambre y aferrándome con fuerza. Pero en el fondo, estaba intentando hacer que Dios se moviera, como si el cielo fuera un sistema cerrado que solo respondía cuando presionaba los botones correctos. Dios lo sabía, y no vino a humillarme, sino a mostrarme la verdad a su manera. Me reveló que lo más difícil de ayunar no era lo que dejaba de comer, sino la razón por la que lo hacía. Luego, me mostró algo que me rompió el corazón, una especie de lista con muchas letras, todas escritas a mano. Cada letra representaba una oración que había pronunciado durante un ayuno. Algunas pedían sanación, otras buscaban dirección, algunas clamaban por respuestas, cambio o liberación. Todas estaban allí. Dios me miró y dijo, confirmé esa ternura. Leí cada una, pero ninguna era solo para estar conmigo. Siempre había una petición, nunca solo la búsqueda de su presencia. En ese momento me quedé sin palabras, porque era cierto. No recordaba una sola ocasión en la que hubiera ayunado solo para amar a Dios. En todos los casos había un propósito, una causa, una emergencia. Él me miró y dijo, me buscaste con disciplina, pero no con anhelo. Esperabas que hablara rápido, que sanara rápido, que cambiara rápido, pero no soy un botón que presionas cuando tienes hambre. Soy un padre, y un padre se acerca cuando ve que su hijo solo quiere estar cerca. Esa explicación me destrozó por dentro, porque todo era tan sencillo, y al mismo tiempo nunca lo había visto de esa manera. Mi ayuno no estaba mal, pero sí mal dirigido. Estaba ayunando como quien intenta desbloquear el cielo, y Dios solo quería ser deseado, no obligado. Antes de concluir, dijo una última frase que se quedó grabada en mi mente. Si hubieras ayunado solo para amarme, yo te habría hablado el primer día. En ese instante, comprendí que el cielo nunca estuvo lejos, simplemente nunca llegué con el corazón correcto. Y ahora, tal vez por primera vez, estaba realmente cerca de él. Aún estaba procesando todo lo que me había mostrado cuando Dios continuó. Ahora ya no se trataba de lo que yo había hecho mal, sino de lo que Él siempre había querido de mí. Era como si me abriera su corazón sin acusaciones, solo con el deseo de enseñarme a ver las cosas de otra manera. Empezó diciendo, el cielo no se mueve cuando duele el estómago. El cielo se mueve cuando el corazón se rinde. Esta frase resonó en mi interior. Siempre había pensado que la intensidad del ayuno era lo que marcaba la diferencia. Días sin comida, cuerpo debilitado, largas oraciones. Pero Dios no parecía impresionado por nada de esto. Él quería algo más sencillo, más profundo, algo que nunca le había ofrecido realmente. Fue entonces cuando me mostró una imagen. Un padre sentado en la sala, leyendo, y un niño pequeño que entra corriendo, apaga el televisor, deja el videojuego y simplemente se sienta en su regazo, sin pedir nada, inclinando la cabeza y permaneciendo en silencio. El padre cierra el libro, abraza a su hijo y sonríe. Este es el tipo de ayuno que toca el cielo, dijo Dios, cuando dejas de lado lo que te distrae solo para abrazarme, cuando no hay lista de peticiones ni ansiedad por una respuesta, solo anhelo. Me explicó que el ayuno no es un oficio, no es algo que hacemos para que Dios haga algo a cambio. El ayuno es cuando le dices a tu carne, hoy no mandas. Hoy quien tiene voz es el Espíritu, y el Espíritu quiere escucharme.
Luego usó otra imagen. Me mostró a una mujer en la cocina. Era temprano. Había preparado café, pero no lo bebió. En lugar de eso, dobló un mantel sobre la mesa, abrió la Biblia y comenzó a hablar con Dios como si estuviera conversando con un viejo amigo. Nada ensayado, no era bonito, solo era verdad. Ella dijo: Señor, hoy quiero escuchar más que hablar. Enséñame a amarte. Dios me miró y dijo: ella no ayuna por milagros, ayuna por amor. Y cuando el amor es la motivación, me acerco a ella incluso antes de que termine de orar. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Fue entonces cuando me reveló algo que parecía un secreto. El ayuno que toca el cielo no empieza en el estómago, empieza en la habitación. Cuando cierras la puerta, silencias todo y me das prioridad. Cuando el tiempo que apartas para comer se convierte en tiempo de entrega. La comida solo sale del plato, pero la entrega debe venir del corazón. Me recordó cuántas veces había ayunado mientras corría de un lado a otro, con la mente llena, tratando de encontrar un lugar para Dios entre las tareas. Ayunaste, pero tu corazón estaba ocupado. ¿Cómo esperaba oírme si el ruido dentro de ti era mayor que el silencio entre nosotros? En ese momento, todo quedó claro. Lo que Dios quería no era mi hambre, sino mi atención. El cielo no se mueve con el esfuerzo, se impulsa por la comunión. Y cuando la comunión viene primero, las respuestas son una consecuencia, no una recompensa. Antes de concluir, dijo con una sonrisa: Hijo, puedes dejar de comer durante 20 días, pero si no me dedicas tu tiempo, tu silencio, tu escucha, lo único que lograrás será bajar de peso. Bajé la cabeza, y por primera vez en años me sentí libre. Después de todo lo que me mostró, un pensamiento reflejo surgió en mi mente. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con aquellos que no pueden ayunar? ¿Qué sucede con los que tienen problemas de salud? ¿Qué hay de los que trabajan en 2 empleos, tienen niños pequeños y apenas encuentran tiempo para detenerse? No necesitaba preguntar, porque Dios ya me había respondido antes. Me dijo: ¿crees que sigo contando las horas que pasaste sin comer? Estoy contando cuánto deseas estar conmigo. Esta revelación me trajo una paz que no sabía que necesitaba. Durante mucho tiempo, había creído que el ayuno era una cuestión de rendimiento, que solo valía la pena si era largo, difícil y radical. Pero Dios me mostró que no se trataba de eso. Él explicó que cada niño tiene su propia capacidad y, como padre, no espera lo mismo de todos. Conoce nuestros límites. Hay quienes pueden ayunar todo el día, otros que solo pueden saltarse una comida y algunos que por razones físicas no pueden abstenerse de comer. Lo sé, no los juzgo. Solo busco la verdad. Dios me mostró una escena sencilla. Una mujer con diabetes, preparando un caldo ligero y sentada a la mesa con una Biblia abierta. En lugar de castigarse por no poder ayunar como los demás, ella dijo: Señor, este es mi tiempo contigo, y esto es lo que puedo ofrecer hoy, pero es tuyo. Dios sonrió al mostrarme eso. Ella le daba lo que podía, y como era sincera, Él lo recibía como si fuera todo. Luego me habló sobre los propósitos. Dijo que no son ayunos, pero también tienen su valor. Cuando alguien decide renunciar a algo que disfruta, como el café, las redes sociales o las telenovelas, no es la renuncia la que conmueve el mundo espiritual, sino la que abre el camino para escucharme mejor. Me mostró que el propósito prepara el alma, reduce el ruido y sintoniza el corazón. Pero el ayuno, el verdadero ayuno, es cuando el espíritu toma el control. Si no puedes ayunar ahora, entonces haz un propósito sincero, uno que cueste algo. No tiene que ser enorme, solo tiene que ser real. En ese momento me recordó cuántas veces me había propuesto algo y al segundo día ya lo había olvidado. Dijo: el problema no es lo que entregas, sino la seriedad con la que cumples tus promesas. El cielo escucha tus intenciones incluso antes de que actúes. Finalmente, me reveló algo que parecía sencillo, pero que fue clave para mi comprensión. Lo poco hecho con verdad pesa más en el cielo que lo mucho hecho solo por obligación. En ese instante, comprendí que cualquiera puede comenzar, que no existe una fórmula mágica, que Dios no exige un sacrificio perfecto. Él solo quiere sinceridad, constancia y un corazón que, incluso tropezando, siempre regrese.
Después de todo, un pensamiento surgió silenciosamente en mi interior. ¿Realmente el ayuno, incluso con el corazón sano, marca alguna diferencia en el cielo? Dios lo sabía. Sin decir palabra alguna, simplemente lo demostró. Ante mí apareció una habitación oscura. Parecía una casa. Dentro, había una mujer rezando de rodillas. Era el amanecer y temblaba de frío. A su lado, una cacerola con arroz medio cocido en el fuego. Me di cuenta de que había decidido no cenar. Ese fue su ayuno. Pero lo que Dios quería mostrarme no era solo a ella, sino lo que ocurría a su alrededor mientras oraba. Vi cadenas rompiéndose en la habitación, un espíritu de confusión que se retiraba de la casa, y una luz encenderse dentro de ella. Una luz que ninguna vela o lámpara en la tierra podría producir. Dios habló firme y dulcemente. Cuando alguien ayuna con verdad, el mundo espiritual se mueve. El enemigo pierde acceso, la oscuridad pierde su argumento, y yo me acerco. Luego me mostró a otro hombre, un hombre sencillo de mediana edad, sentado en el último banco de una iglesia vacía. Ayunaba en silencio, solo con un vaso de agua. No hablaba mucho ni hacía ruido, pero en ese silencio su alma decía: quiero al Señor más que a nada. Dios me mostró el cielo. Vi ángeles acercándose, vi un movimiento como si se estuviera liberando una respuesta. Vi un resplandor que no tiene traducción. Comprendí que el ayuno no obliga a Dios a actuar. El ayuno aleja todo lo que estorba, abre el espacio y arregla el altar. Dios lo explicó sencillamente. El ayuno purifica el aire, elimina el exceso y silencia el ruido. Cuando ayunas de verdad, es como decir: Señor, entra, aquí está limpio, esto es solo tuyo. Fue entonces cuando me reveló algo que me sorprendió. Hay personas que nunca han recibido respuesta porque nunca han hecho espacio. Me piden dirección, pero no les despejo el camino. Me piden sanación, pero no les quito el orgullo. Me piden intimidad, pero no les silencio el alma. Me quedé allí, asimilándolo, porque era verdad. La mayoría de mis oraciones fueron dichas en un terreno desordenado. Pregunté, pero nunca limpié la casa. Solo quería que Dios interviniera y hiciera el trabajo, pero no había espacio. Dios terminó diciendo: cuando alguien ayuna con un corazón entregado, no solo respondo, sino que me quedo. Y donde me quedo, el infierno no permanece. En ese momento lo entendí. El verdadero ayuno no se trata de buscar milagros, sino de preparar el terreno para que Dios mismo venga y viva. Después de que Dios me mostró todo esto, el valor del ayuno sincero, lo que sucede en lo invisible y lo que realmente busca, me quedé en silencio. No por falta de preguntas, sino porque, por primera vez, sentí que todo dentro de mí estaba en paz. Fue entonces cuando Él se acercó. No vi ningún paso, no vi ninguna cara, pero me sentí como si el mundo entero girara a su alrededor. Aún así, me habló como si estuviera sentado junto a un niño cansado. No hay prisa, sin costo alguno. Lo que más me alegra no es que ayunes muchos días, sino que vuelvas a mi regazo, aunque sea por unos minutos. No quiero tu desempeño, te quiero a ti. Eso no fue solo bonito, era verdad. Durante años, fui yo quien ayunaba para ser aprobado, para demostrar que era espiritual. Ahora escuché de Dios mismo que Él nunca esperó un esfuerzo imposible. Solo estaba esperando un corazón presente. No necesitas impresionarme, continuó. Solo necesitas recordarme al despertar, al comer, al respirar. El ayuno es simplemente una manera de decir: Padre, hoy el Hijo te desea más que a nada. Quería preguntar cómo mantener esto vivo, cómo no olvidar todo esto cuando regrese. Pero antes de que la duda pudiera tomar forma, Él respondió: el alma olvida lo forzado, pero conserva para siempre lo vivido con amor. No tienes que prometerme que ayunarás 21 días, empieza solo con uno, pero hazlo por amor. Háblame, no me presiones hasta el final de la lista. Su tono era sereno, pero cada palabra llevaba el peso de una eternidad. Me recordó que la vida está compuesta de pequeñas decisiones. No es el tiempo sin alimento lo que transforma, sino el tiempo con él. Y que incluso en días ocupados, un momento de silencio puede ser más poderoso que horas de ayuno vacío. Antes de dejarme ir, me dijo algo que nunca olvidaré. Cuando hay un hambre sin escucharme, solo sientes hambre. Pero cuando hay un anhelo,
Yo llego antes que el hambre. En ese instante, ya no quise hacer más promesas. Solo deseaba comenzar de nuevo. Fue como si alguien me empujara suavemente hacia atrás. Nada abrupto ni aterrador, solo una extraña sensación, como si regresara de un lugar del que nunca quise irme. Y en el segundo siguiente, todo se volvió oscuro. Luego vinieron los sonidos, ruidos metálicos, voces apresuradas, un pitido insistente. Abrí los ojos lentamente. Las luces del hospital me cegaron por un momento. A mi lado estaba Ana, mi esposa, sosteniendo mi mano con tanta fuerza que parecía temer soltarla. Sus ojos estaban rojos, pero seguía mirándome, como si necesitara confirmar que realmente estaba allí. Respiré profundamente, débil, confundido, pero vivo. Oía a alguien decir, ha vuelto. Latidos regulares. Ella era doctora y había enfermeras corriendo por todas partes. Entonces, supe que había estado muerto durante 8 minutos y 46 segundos. Un paro cardíaco provocado por un colapso en el estómago. Consecuencia directa del ayuno prolongado, una úlcera que se había roto. Así de simple, real, mortal. Nadie entendió cómo regresé, pero yo lo sabía. No fue por el jugo, ni por el esfuerzo, ni por mi consagración. Regresé porque Dios todavía tenía algo que ver conmigo, y más aún, algo que hacer en mí. En los días siguientes, tuve que ser hospitalizado. Solo líquidos, y por primera vez en mi vida no me sentí culpable. Cada cucharada de sopa parecía un acto de adoración. Cada sorbo de agua era una oportunidad para dar gracias. El hambre ahora era diferente. La primera noche fuera de la UCI, pedí silencio en la habitación. Ana me miró y comprendió. Les pedí que me dejaran en paz. La enfermera se fue, y la atmósfera se volvió tranquila. Allí, sin una Biblia abierta, sin alabanzas, sin una lista de oración, simplemente cerré los ojos y dije, Padre, ahora lo entiendo. En ese momento no lloré por desesperación ni por emoción exagerada. Lloré como un hijo que ha pasado su vida intentando conquistar un amor que siempre tuvo. Eso fue todo. Pasé décadas intentando alcanzar el cielo, mientras el cielo solo quería abrazarme. Después de llegar a casa, nada parecía igual. La cocina, los muebles, incluso las habitaciones parecían más pequeñas. Pero lo que más había cambiado estaba dentro de mí. Ana se dio cuenta en las primeras horas. Yo, que antes me esforzaba por parecer fuerte en la fe, ahora prefería el silencio. A mis hijos, Samuel y Clara, les pareció extraño cuando dejé de usar frases hechas, y me senté con ellos en la mesa, mirándolos a los ojos y preguntándoles cómo estaban realmente. Sin prisa, sin teléfono celular. El domingo siguiente fui a la iglesia. Nadie sabía con certeza qué había sucedido. Algunos dijeron que era un milagro, otros que tuve suerte. No importaba. Por primera vez entré a ese lugar sin pensar en lo que iba a mostrar. Me uní porque quería estar cerca de Dios, solo eso. Desactivé las redes sociales por tiempo indefinido, no por hacer un propósito, sino porque entendí cuánto estaba tratando de mostrar consagración en lugar de vivirla. Mantengo el calendario de ayuno, no porque el ayuno haya perdido valor, sino porque ahora quiero ayunar con la verdad y no con un horario. Hoy en día sigo ayunando, pero solo cuando el Espíritu me llama. Y cuando lo hago, es para silenciar, para escuchar, para limpiar la habitación y poner la mesa. Y si mi alma es demasiado ruidosa para ayunar con pureza, simplemente me siento y digo, Padre, hoy solo quiero estar contigo. Y eso es suficiente. A veces, la gente viene a mí pidiendo consejos sobre el ayuno. Quieren saber cuántos días, cuántas comidas pueden y no pueden comer, y siempre respondo lo mismo. El ayuno no es un método, es un lugar. Y en ese lugar, Dios no entra a través del sacrificio, Él entra por anhelo. Si pudiera volver atrás en el tiempo, no haría ayunos más largos, haría ayunos más sinceros. Y si tú, como yo, estás cansado de intentar obligar al cielo a responder, detente. Ahora mismo, cierra la puerta del dormitorio, respira y di, Padre, no vine a pedirte, solo vine porque te extraño. Si eso es todo lo que puedes decir, es suficiente. Porque como aprendí de la manera más inesperada, el cielo se mueve cuando el corazón se entrega. ¡Qué historia tan increíble y transformadora!
La Biblia nos recuerda en Isaías, capítulo 58, versículo 6, «¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo?» Muchas gracias por compartir esta profunda experiencia con nosotros. Y a ti que has llegado hasta aquí, que las bendiciones del cielo inunden tu vida con paz, verdad y comunión. Nos vemos en el próximo video.